Hola, espero que te encuentres de maravilla el día de hoy. Y hoy vamos a hablar sobre tu lección número 13 del curso Despierta tu riqueza. Mi nombre es Jesús Fernández y estoy muy feliz de que sigas estudiando conmigo cómo ser una persona rica de 3 a 5 años a través del cambio de hábitos, de conocer tu modelo y pensamiento de la riqueza y algunos tips que te pueden llevar a aprender a invertir, a ahorrar y hacer que tu forma de vida sea mejor en este periodo. En esta lección vamos a platicar sobre los factores que afectan tus inversiones. En la lección anterior hablamos sobre algunos tipos de inversiones en los que tú puedes comenzar a generar riqueza, en la anterior cómo ahorrar, y durante todas las demás lecciones te diste cuenta que estamos hablando de que es más importante trabajar en la riqueza interior que en la riqueza exterior. Recuerda que este es un curso sobre riqueza, no un curso sobre finanzas, ni un curso de inversiones, pero para mí es muy importante que tengas las bases para comenzar a cambiar tu vida, ¿vale? Bueno, ¿por qué hay factores que afectan las inversiones? Es muy curioso, muchas veces los inversionistas nos gustaría que las inversiones jamás, 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 jamás se movieran, que fueran como el juego de las estatuas de marfil. Pero eso es imposible, porque hay muchos, muchos factores que hacen que las inversiones se muevan, que hacen y afectan los mercados financieros, que hacen y afectan los mercados inmobiliarios, como lo vimos en el 2008, por algunos movimientos se generó toda una crisis financiera que llevó al mundo a entrar en uno de sus mayores momentos de recesión desde el 1929. Pero es normal, y te lo voy a decir desde este momento, las crisis son buenas. Las crisis financieras son buenas, los movimientos y fluctuaciones son buenos, porque bueno, tomando el ejemplo de México, si todo fuera crecimiento, 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 bueno, la inflación sería enorme. Pero cuando hay caídas y tú eres una persona inteligente y sabe utilizar esas caídas, podrías llegar a tener muchísimo, muchísimo éxito. Un ejemplo claro es que en 1994 la Bolsa Mexicana de Valores llegó a su punto mínimo. Por pánico mucha gente sacó su dinero, pero si lo hubieran dejado ahí, 25 años después, hoy está en su mejor momento, valiendo 40 y tantas mil unidades. Y eso está, y las personas que lo dejaron, obviamente, están teniendo muy buenos resultados. Aparte que México es uno de los países más protegidos ante la crisis. ¿Vale? Entonces vamos a ver cuáles son algunos de los factores, porque hay muchos factores que van a afectar tus inversiones. Y esto es en todas las áreas de inversiones que tú estés pensando. Financiera, inmobiliaria, automotriz, construcción, todas. Porque todas pueden ser afectadas por diferentes mercados. Vale. ¿Cómo funciona un mercado? Eso es algo muy importante. Los mercados están influidos en su mayoría por emociones humanas llamadas expectativas. Sí, lamentablemente no todo es matemático en los mercados financieros ni en los mercados especulativos. Y todo está en mercados especulativos, desde las bananas que estás viendo en esta imagen hasta el auto que conduces y en especial el valor de tus propiedades. Todo es emociones. Si un grupo de inversionistas cree que no va a haber la cantidad suficiente de un producto y empieza a correr ese rumor, los inversionistas, obviamente, como va a ser más escaso ese producto, van a invertir más dinero para que sea más, cuando sea más caro ellos ganen muchísimo más. Igual al revés, y es igual al revés, eso lo podemos ver cuando hay crisis económica, los precios de las casas bajaron tanto porque la gente retiró dinero de esos mercados y gente que tenía capital financiero compró y ahora que va de subida está recuperando su inversión. Lamentablemente no todo es matemáticas, tiene mucho que ver con nuestras emociones, porque al fin y al cabo somos humanos y aunque sean unos corredores increíblemente fríos, a veces dicen mi corazoncito siente que debo de ir por acá y empiezan a influir el mercado. Y esas son las expectativas, el qué va a ocurrir. Es lo que esperamos que suceda en el entorno y las inversiones para tomar buenas decisiones. Y así formar una estrategia, porque también formamos una estrategia en los mercados. Por ejemplo, esto del aguacate, sabemos que escaseó el aguacate, entonces los inversionistas metieron mucho dinero para controlar el precio, lo mantuvieron muy alto y todo el mercado que lo consume sale afectado mientras los inversionistas ganan porque tienen garantizado ese precio. Y así funciona el mercado, es como, y quieres un ejemplo más simple, vete al mercado más cercano de tu colonia
Y ve los diferentes precios que tienen las verduras, las frutas, y te vas a dar cuenta que ellos están ofertando para buscar demanda o te están teniendo tanta demanda que su oferta es más costosa. ¿Y qué es la oferta y la demanda? Vamos a poner un ejemplo muy padre, un ejemplo que probablemente conoces muy bien, y es, seguro conoces a alguien que se cree la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Bien, ¿por qué digo que se cree la última Coca-Cola del desierto? Porque piensa que es un bien escaso, un bien que vale mucho, y esto en las finanzas es muy real. Si un bien es escaso, hay muchas personas queriendo ese bien. Muchas personas empiezan a comprar ese producto y como la oferta es menor a la demanda, ¿qué es la oferta? Es la cantidad de producto en el mercado y la demanda es la cantidad de personas que quieren ese producto. Si la demanda es mayor que la oferta, obviamente va a incrementar su precio exorbitante. Va a incrementar mucho y otra vez vamos con el ejemplo de aguacate. Hay poco aguacate en este momento en el mundo, entonces su demanda es tan grande que su precio sube. Solamente te puedo decir que en el Super Bowl se consume un tercio de producción de aguacate a nivel mundial. Pero ¿qué sucede cuando esta Coca-Cola nadie la quiere? ¿Qué sucede cuando nadie la quiere y hay muchas Coca-Colas en el desierto? Bueno, pues entonces su precio se reduce. Así que como hay mayor oferta y menor demanda, su precio se va a reducir y va a bajar. Tú puedes ver, por ejemplo, que ahora las compañías telefónicas están reduciendo sus precios y aumentando servicios por la competencia, lo que antes era imposible. Te voy a dar otro ejemplo claro. Mucha gente cree, y esto guárdatelo y quédatelo en tu mente porque es muy importante. Mucha gente cree que el dólar sube todo el tiempo por la economía. Y no es cierto, el dólar en nuestro país es un producto escaso. Entonces, si mucha gente empieza a consumir dólares cuando está subiendo, pues entonces su oferta se reduce porque su demanda se incrementó y por lo tanto es más caro. Y hay temporadas en las que el dólar es mucho más caro en el año, que son vacaciones de diciembre, Semana Santa y verano. Los demás meses el dólar reduce su precio. Y así es como te explico que si tú ves algo caro es porque la Coca-Cola es muy escasa y es como el desierto, no una persona. Aunque también hay personas que se consumen Coca-Cola. Pero vamos a seguir, ¿vale? Bien, la inflación. Esto es algo que en nuestro país y en Latinoamérica siempre se busca controlar mucho porque hemos tenido momentos de crisis muy grandes. Pero, ¿qué es la inflación? Es el aumento sostenido y generalizado de los precios. Este es el primer factor contra el que debemos comparar nuestras inversiones. Bien, te voy a dar un ejemplo muy simple. Hay gente que invierte en CETES, que no es malo, pero también pierdes dinero, o que invierte en bancos que te dan un cierto porcentaje. Mientras el porcentaje no sea superior a la inflación, tú estás perdiendo dinero. Vamos a dar un ejemplo. Hoy tú tienes 100 pesos. Con 100 pesos vas al cine, te compras un refresco en el cine, chance un chocolate. ¿Va? Pero la inflación de este año fue del 4%. Entonces, para el siguiente año necesitas 104 pesos para comprarte una entrada al cine, un refresco y un chocolate. Tu poder adquisitivo en el tiempo se reduce. ¿Y cómo sabemos que hay inflación? Bueno, cuando una sola cosa incrementa su precio, no es inflación. Solamente incrementó su precio ese producto, ese bien en el mercado, pero cuando se incrementa la canasta básica, que muchas veces son cosas que tú y yo no compramos, pero es lo que mide el INEGI, la Secretaría de Economía, en el caso mexicano, en los países pueden ser las entidades estadísticas, mide la forma en la que todos esos productos se van incrementando de precio y de ahí se saca la inflación. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes que tener un producto o un bien financiero que sea superior a la inflación. Ok, vamos a volver con el ejemplo de 100 pesos. Este año te compraste eso, pero pusiste 100 pesos a trabajar en una inversión y al final del año tal vez no ganaste, pero mantuviste el poder adquisitivo, entonces con esos mismos 100 pesos, que ahora son 104 pesos, que para ti es lo mismo, o sea, por la inflación, porque incrementaste tu poder adquisitivo ese 4%, puedes seguir viviendo de la misma manera. ¿Cuál es la meta? Que en vez de que sea el 4%, sea del 5, del 6, del 7, del 12, ya muy buenas inversiones del 30%, pero, y sí las hay, son muy riesgosas, pero sí las hay.
Y hablaremos de eso en otro curso que vamos a hablar completamente de inversiones y estructuras inflacionarias. Bueno, de estructuras de negocio. Vale, ¿qué hay otro factor muy importante que tienes que tomar en cuenta? Este es mi factor favorito para las inversiones. Los ciclos económicos. Oh, sí, los ciclos económicos son las etapas en las que todos los países estamos en algún momento. Desaceleración, recuperación, crecimiento, expansión. Y vuelve a repetirse. Esto puede dar cierta cantidad de años. Algunos teóricos de la economía dicen que hay ciclos largos y ciclos cortos. Los ciclos largos son de 40 años, donde hay pequeños crecimientos, pequeñas crisis, pequeñas fluctuaciones, pero se mantiene una tendencia a la baja o en una tendencia hacia la alta los países. Y hay ciclos cortos, que son de 7 años, que son tendencias donde podemos ver que un país va bajando, va subiendo, pero esas tendencias de 7 años están dentro de las tendencias de 40 años, dentro de los siglos y, y los movimientos del ciclo en el que se encuentran. Como somos un país globalizado, tenemos que entender que estos ciclos económicos afectan todo. ¿Sí? Por ejemplo, Rusia, Grecia, como estamos viendo aquí, son países que pasaron por una crisis a principio y a mediados de la década pasada y ahorita ya se van recuperando. Estados Unidos ya está en recuperación y China, que fue la gran potencia, que fue el país con mayor crecimiento en la década pasada, está entrando en un momento de recesión igual que nosotros. ¿Por qué? Probablemente porque esto que sigue te pueda dar a entender por qué México y China estamos entrando en crisis económica en este momento. ¿Y cómo va a afectar tus inversiones? Simple, si tus productos se venden en cualquiera de los demás países, puede influir en las tasas de interés que voy a hablar en un momento. Y esto es lo más importante, ya que vimos que los ciclos económicos te van explicando cómo van los países creciendo, van entrando a recesiones, van entrando a crisis, van levantándose, se van expandiendo y vuelven a repetir, tienes que entender que estamos en un país globalizado. Entonces, cuando se realiza una inversión, no importa el tipo que sea, siempre hay factores externos que van a modificar tus rendimientos, tus proyecciones originales. Por ejemplo, cuando a Estados Unidos, como decimos en México, le da un resfriado, a nosotros le dio neumonía. Y es cierto porque él es el consumidor del 80% de nuestra producción. Entonces, si él deja de consumirnos, los demás países que están comprándonos son un 20%, así que muchas empresas pues tienen que reducir su plantilla de empleados, reducir su producción, entrar en momentos de, ¿cómo se dice? En momentos de, bueno, momentos en los que no pueden gastar mucho para poder superar esta época y cuando toda la economía vuelva a recuperarse, ir creciendo. Muchas veces decimos que México y Latinoamérica siempre están en crisis y es mentira, solamente que estamos en la parte larga del ciclo. Y al ser países que dependemos de consumo de otros, todos exportamos e importamos, pues todo el mundo depende de todos. Entonces siempre hay que estar muy atentos en qué estás invirtiendo, en qué modelos están tus inversiones. Obviamente hay modelos de negocio completamente que están blindados ante la crisis, que eso platicaré en el curso de inversiones. Pero aquí podemos ver los países con mayor crecimiento en el 2014. Esta es la última estadística que proporcionó el Banco Mundial. Entonces, el país con el IP más grande o el crecimiento más grande de Estados Unidos, seguido por China, Japón, México. México es la potencia número 18 del mundo. De hecho, estos son los países más poderosos de la Tierra. México, por eso es parte del G20, porque estamos dentro de las economías más fuertes del mundo. Así que no te sientas triste, México está muy bien a comparación de otros lugares. México es un país con gran crecimiento, es un país que te va a dar seguridad para tus inversiones, que yo te puedo decir porque México es de lo mejor que hay. Si estás en otro país, bueno, aquí estás viendo el ranking, si tu país no aparece, preocúpate. Si tu país aparece, perfecto. Si es de Estados Unidos, invierte en Estados Unidos y en México, o en cualquier parte de Latinoamérica. ¿Va? Pero hay que pensar en qué vas a invertir, como te lo dije en el video anterior. El crecimiento de otros países nos afecta igual de su desaceleración. Bien, ¿qué es la tasa de interés? Esto es importante y va completamente ligado a la inflación que mencioné anteriormente. Recuerda que la inflación es el incremento de la mayoría de los precios de un país en un año.
Pero hay dos tasas de interés que tú tienes que tener muy bien vistas. Es la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. ¿Y qué son estas tasas? Te vas a estar preguntando. La tasa de interés activa es el porcentaje que los bancos cobran por los diferentes tipos de servicios de crédito. Ejemplo, tú pides una tarjeta de crédito, viene un interés anualizado que pagas en promedio del 27 al 70%, o en préstamos personales, préstamos hipotecarios. Eso es lo que ellos te van a cobrar a ti extra del dinero que te dieron. Después viene la tasa de interés positiva. Esta tasa de interés es la que tú tienes que ver en tus inversiones. Y es la que tienes que comparar contra la inflación para saber si estás ganando o estás perdiendo. Tasa de interés, porcentaje que paga una institución bancaria a quien deposita dinero. Muchas veces tú vas al banco y depositas 1,000 pesos, ¿no? Y te dicen que anualmente te van a dar el 1%. Bueno, pues estás perdiendo dinero porque normalmente nuestra inflación es del 3 al 4% y lo podemos ver aquí. En México, el Banco de México sube una tasa de interés y está bajándola. Por ejemplo, podemos ver que el 15 de agosto del 2008 te pagaban en CETES el 8.25 y para el día de 17 de febrero del 2016, 8 años después, solo te paga el 3.7. Entonces, la gente que invertía en CETES pues se sorprendió porque antes era muy bueno invertir en CETES y hoy escasamente puedes mantener tu poder de compra si estás en México. Entonces, en otro país te recomiendo que revises las estadísticas de los periódicos financieros, las estadísticas de tu banco central, para poder comprender en qué situación se encuentra en este momento y en qué podrías estar invirtiendo. Desastres naturales. Lamentablemente, este es el que más puede llegar a afectar una inversión. ¿Por qué? Porque no avisan, porque no están planeados, porque suceden en cualquier momento y pueden destruir economías completas. Como el año pasado Ecuador tuvo que pedir un préstamo a Estados Unidos para poder levantar su economía. Este año Italia, Japón cuando sucedió lo del tsunami. Mucha gente, muchas personas y los mercados se mueven muy rápido sacando y moviendo dinero para que no afecten a las personas que están dentro. Esta parte sí te lo digo, no está bajo el poder ni control de nadie. Y es uno de los riesgos que todos tenemos al hacer cualquier inversión. Si compras una casa, pues puede caer. Si compras un taxi, pues te puede caer un rayo. O sea, si hay un terremoto, pueden agrietarse y moverse todo. Moverse toda tu estructura. Si hay una helada, se pierden cosechas. Si hay un derrumbe, se pierden minas. Si hay un derrame petrolero, bueno, ni te digo. Entonces, estos son los factores que yo considero los más importantes que pueden afectar tus inversiones de cualquier tipo. Recuerda que somos un curso sobre riqueza, así que los siguientes videos van a ser sobre cómo seguir siendo una persona rica de adentro hacia afuera. Si quieres aprender más de inversiones, sabes que puedes mandarme un correo y podemos platicar sobre eso. Te deseo un excelente día o un excelente fin del día. Mi nombre es Jesús Fernández y te doy las gracias por seguir tu educación en el curso Despierta tu riqueza. Hasta luego.